de lo que se está difundiendo en relación a la reforma laboral, que es parte de la agenda del gobierno de Javier Milei para esta segunda etapa de su gobierno, como dicen, ¿no? ¿Qué hay de cierto de esa cantidad de rumores que empezaron a aparecer? ¿Qué se sabe, además de lo que busca, lo que quiere el gobierno de Javier Milei? ¿Cuánto hay de maniobra distractiva también, no? Claro. ¿Y qué tipo de reformas deberíamos estar como discutiendo ante esta situación y ante este mundo del trabajo donde la precariedad laboral es, si querés, una constante también, o ha ido creciendo significativamente? Pero bueno, para hablar de esto está en línea, y agradecemos este tiempito, Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis es un referente, es un experto además a la hora de ayudarnos a pensar esta temática, y está en línea. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. ¿Cómo andás? Hola Alicia, Miguel, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo estás viendo lo que se está discutiendo, se está hablando de las intenciones de reforma laboral del gobierno de Milei? Por un lado, lo primero que hay que decir es que efectivamente el gobierno ya dijo que va a presentar un proyecto de reforma laboral que sería bastante más abarcativo que lo que se aprobó hace poco más de un año en el capítulo laboral de la Ley Bases. También señalaron que este proyecto lo van a estar presentando a mediados de diciembre, un poco a partir de ciertos consensos que estarían buscando entre los gobernadores y con algunos representantes, sobre todo del sector patronal. Ahora, dicho esto, por ahora todavía no hay ningún proyecto que poder analizarse, no hay articular, nos permita acceder a la eléctrica, que en estos casos así que te diría que son esas dos cosas. Primero, no engancharse con la ansiedad extrema que está generando esta idea de reforma laboral, pero al mismo tiempo sí saber que es uno de los ejes centrales de la política del gobierno, y que en poco tiempo el gobierno va a estar poniendo en consideración del Congreso su proyecto, y ahí sí vamos a tener que estar analizando artículo a artículo, la letra chica, la letra fina de estas iniciativas, que tienen algunos antecedentes, porque el gobierno ya hizo algunos planteos concretos en esa dirección. Fundamentalmente hay dos antecedentes. Uno es el decreto de necesidad de urgencia 70 de diciembre del 2023, que contenía un capítulo laboral muy extenso y que solo una parte de ese capítulo laboral se incluyó en la Ley Bases, en el capítulo laboral de la Ley Bases. Lo quedaron un conjunto muy amplio de normas de ese decreto, que hoy no están en vigencia por decisión del Poder Judicial, pero que podrían volver a formar parte de esta iniciativa. Y el segundo texto que ya está escrito es este proyecto que les decía, de un grupo de diputados del grupo oficialista, que se presentó hace más de un año y que fue un poco lo que se viralizó esta semana y que motivó muchas notas en los medios. Eso es como la base a partir de la cual pensar posibles modificaciones a la legislación laboral, y además sobre eso otros aspectos que no están contenidos ni en el DNU ni en el proyecto de ley de estos diputados, pero que sí estuvieron en el centro de las declaraciones públicas, sobre todo de Julio Cordero, el secretario de Trabajo, de Dulce Negri y de Francos. Así que por ahí anda un poco la cosa, armando un poco el rompecabezas de por dónde podría venir esa reforma laboral, pero más o menos ya todos nos vamos haciendo una idea de cuál es su contenido. Me gustaría que nos ayudes un poco a leer cómo aparece este lugar común tantas veces mencionado por tanta gente durante tantos años, que ahora de nuevo en el discurso de Milei, cuando presentó este plan Argentina Grande otra vez, no sé a qué me suena, esto de la industria del juicio.
¿A qué crees vos que hace referencia? Porque todo el mundo habla de esto, no sé si todo el mundo con el mismo criterio. Ya, cuando hablan de la industria del juicio, no lo dicen explícitamente, pero si uno buceara un poquito en el concepto, parecería que hay una organización preparada para producir de manera secuenciada y en serie juicios laborales, que por definición tendría que estar integrada por trabajadores, abogados, jueces, peritos, contadores, médicos, digo, que todos son parte de ese engranaje, de esa cinta de montaje, supuestamente, que está destinada a producir juicios. Estoy caricaturizando el fenómeno, pero si es una industria, básicamente una industria es eso, la producción en serie de un producto, en este caso juicios laborales. Y esto podría decir dos cosas. Bueno, ¿esos juicios tienen sustento legal o no? Si tienen sustento legal, bueno, en realidad es el reclamo que hacen trabajadores por la plena vigencia de sus derechos y de incumplimiento de los empleadores. Y si no tuvieran derecho esos trabajadores, y acá hubiera una especie de organización mafiosa cuasi delictual que produce esos juicios para sacarle plata a las empresas, bueno, lo que habría que hacer es denunciar esos delitos, y por lo menos tendría que haber alguna condena, algún proceso judicial que mostrara que efectivamente acá hay sujetos que están llevando adelante una maniobra que no se lleva bien con la legislación vigente. Bueno, eso no ocurre. Lo que sí es cierto es que en nuestro país hay mucha litigiosidad laboral, y eso te diría que es un problema para las empresas, pero también es un problema para los trabajadores. Ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere hacer un juicio. Lo que quiere hacer es que el empleador cumpla con sus obligaciones, y si lo despide, que le pague la indemnización ya. Y de hecho, para los trabajadores esto es un problema, en tanto en cuanto los juicios laborales suelen ser muy lentos. Sí. Hacer un reclamo laboral puede significar que vas a estar litigando 4, 5, 6 años. Y para un trabajador esperar 4, 5, 6 años para cobrar un crédito laboral, claro, es un problema gravísimo. Y esto para las empresas también es un problema. Porque supongamos el caso de una empresa que despide a un trabajador alegando que tiene causa para hacerlo. Es decir, que tiene alguna causa razonable que justificaría ese despido. Y el trabajador dice, no, esa causa no justifica el despido. Bueno, esto lo tiene que decir un juez. No hay en nuestro sistema institucional democrático, esto se resuelve en el Poder Judicial. Ahora, no tiene sentido que ese juicio se prolongue por 4, 5, 6 años. Habría que modificar los procedimientos judiciales para hacer esto mucho más ágil, para que se resuelva de manera mucho más inmediata, y en todo caso, si la empresa tenía razón, perfecto, que un juez se decida. Y si la empresa no tenía razón, que el trabajador pueda acceder a su crédito laboral en una manera relativamente rápida. Y esto digo que es un problema para los trabajadores, porque estás 4, 5, 6 años esperando la resolución de un juicio, y también para las empresas, porque para una empresa grande, bueno, esto entra dentro de la previsión de costos, no termina siendo un problema, pero para una pequeña, una mediana industria, tener estos pasivos contingentes de decir, bueno, yo despedí, pero tengo un juicio laboral, porque el juicio laboral va a llegar, y no sé qué va a decir el juez dentro de 4 o 5 años, y no sé con qué tasa de interés lo va a actualizar en un contexto donde la macroeconomía argentina lamentablemente no ayuda. Entonces, todo esto también genera una incertidumbre que no es buena para la previsibilidad del negocio, que en muchas empresas está en el centro de cualquier estrategia de inversión, por ejemplo. Entonces, ahí habría que hacer una modificación de los procesos judiciales para que esto fuera mucho más sencillo, mucho más rápido, y en todo caso, si el trabajador tiene razón, el empleador tenga que cumplir con la decisión judicial, y si no tiene razón, que un juez lo diga de esa manera y de manera muy rápida. Pero bueno, me parece que habría que ir por ahí y no tanto por esta idea de, bueno, existe una industria del juicio, entonces acabemos con los derechos laborales. Digo, eso no tiene ningún sentido. Claro. Luis, y pensando un poco en cómo se presenta, cómo presentó este Ejecutivo, no es el único, la necesidad de la reforma laboral, diciendo que eso va a hacer que se pueda contratar más fácilmente trabajadores, que las pymes, por ejemplo, corran menos riesgo, que se pueda generar más empleo y demás. ¿Qué crees que hay en este enunciado, y cómo impacta también en ese mundo del trabajo donde hay una gran cantidad de trabajadores que les gustaría poder acceder a un trabajo formal de manera más simple?
¿Qué crees que hay ahí? A ver, de vuelta, hay una argumentación ideológica que busca encubrir que el verdadero objetivo de este proceso de reformas, que no es mejorar la situación de la mitad de la fuerza laboral que hoy no tiene ningún derecho, sino reducirle los derechos a la mitad de la fuerza laboral que todavía sí tiene derechos laborales. Y te digo esto porque en realidad los procesos de creación o destrucción de empleo están muy ligados a qué pasa con la actividad económica. Si hay crecimiento económico, bueno, hay más chances de que crezca el empleo. No es seguro, pero hay más chances. Si la actividad económica no crece, el empleo no va a crecer, que la legislación sea extremadamente flexible. Y esto, la historia argentina nos da muchos ejemplos. En los años 90 tuviste el mayor avance de flexibilización laboral del que tengamos memoria. Al menos habría que irse a la última dictadura militar, pero no parecido. Sin embargo, esa flexibilización laboral coexistió con el aumento del desempleo a niveles que eran inéditos en la historia de nuestro país, y el aumento muy fuerte de la informalidad laboral. Luego, con leyes fuertemente rígidas, activas, tuviste un proceso económico en la primera década del siglo, y eso acompañado por un crecimiento muy fuerte de la actividad formal. Y más cerca en el tiempo, se paró la economía en el año 2012, y con la misma legislación laboral se dejó de crear empleo. Va a crecer la informalidad. Y cerca en el tiempo, hace un año y pico, se sancionó la reforma laboral que supuestamente venía a favorecer la formación y la relación venía a crear empleo, y el mercado laboral ni se enteró. Pasó casi un año y medio de las bases, y la cantidad de asalariados afectados era la misma, y creció la informalidad y creció el capitalismo. De vuelta, este tipo de procesos no responden tanto a los cambios en la legislación laboral, sino fundamentalmente a lo que pasa con la actividad económica. Una empresa no es que va a contratar o no contratar en función de el miedo que tenga a un potencial juicio laboral. Una empresa cuando contrata no piensa en el juicio potencial que le va a hacer ese trabajador. Lo que piensa es en, bueno, yo te contrato a este trabajador para producir más. Eso que voy a producir, ¿se lo voy a poder vender a alguien? Si no se lo voy a poder vender a nadie, no voy a contratar. Claro. Y ahí, en todo caso, lo que está en discusión es, bueno, ¿cuál es el modelo productivo? ¿Es un modelo productivo que va a fomentar el mercado interno? ¿Es un modelo productivo que va a fomentar las exportaciones? En ese sentido, bueno, si el mercado interno tiende a achicarse, bueno, vamos a hacer las exportaciones. ¿Qué vamos a exportar? ¿Cómo vamos a competir? ¿Vamos a competir por precio? ¿Vamos a competir por calidad? Bueno, esas son todas discusiones que tienen más que ver con la macro, con la economía, y ahí la política laboral puede aportar, pero puede aportar en el margen. El centro de la discusión es la actividad económica, y si la actividad económica, insisto, no crece como no viene creciendo desde el año 2012, el empleo no va a crecer porque hagas malabares con la legislación laboral. Si la actividad económica crece, bueno, ahí podrá haber posibilidades. Digo podrá haber posibilidades porque también puede pasar, esto pasó en los 90, que la actividad económica crezca, pero en sectores que no demandan fuerza de trabajo. Y esto también podría ser un problema, pero bueno, sería un problema de otra índole. Me parece que sería interesante también que nos ayudes a analizar esto otro, que es la estrategia comunicacional del gobierno. Esto ha pasado con muchas cuestiones, incluido este anuncio de reforma laboral. Aparece alguien que dice verdaderos disparates, como esta diputada que propone jornadas laborales de 12 horas para que el trabajador pueda dormir otras 12, que vacaciones cada 2 años, en fin, y después sale el ministro a desmentir y decir nada de eso ocurre. Es como tirar la pelota muy arriba y después rescatar la mitad de camino. ¿Cómo ves eso de anunciar verdaderos desastres para después achicar un poco la cosa, pero siempre empeorarla para nosotros, digamos? Sí, igual lo llamativo es que esas jornadas de 12 horas ya existen en la legislación de nuestro país. Hay actividades que trabajan 12 horas diarias y que después compensan. Esa propuesta, te diría, no quiero minimizar su importancia, pero no es algo que sea completamente ajeno a lo que es la situación de las relaciones laborales en nuestro país en la actualidad. Podemos hacer unas actividades de industria automotriz, la seguridad, la gastronomía, son sectores donde jornadas laborales chicas, incluso dentro del marco legal, en ese sentido, ahora creo que resulta muy chocante, pero no es algo completamente a la situación de la actualidad.
Sí, es cierto que me parece que ahí hay algo, hay una estrategia comunicacional, discursiva de generar un caos. Este caos genera indignación, estamos todos hablando de esto sin tener muy claro de qué estamos hablando. Y en todo caso, cuando llegue el proyecto, bueno, ya vamos a estar cansados. Tuvimos un mes y medio hablando de un proyecto que ni siquiera conocíamos. Claro. Y en ese sentido también hay algo de, bueno, bajarle un poco el precio, sabemos que va a venir el proyecto de reforma laboral, sabemos que va a ser malo, no le demos mucha más vuelta, en todo caso sí vayamos preparando cómo va a ser la reacción colectiva, pero bueno, sabiendo que hasta no tener el proyecto en la mano, Uh-huh. bueno, me parece que hay que dar otro tipo de discusiones, y en todo caso cuando llegue el proyecto sí, claramente analizarlo en detalle, ver cuáles son las consecuencias, cuáles son sus alcances, y en todo caso cómo se responde. Luis, y en ese sentido, ¿qué estás viendo vos en relación a las articulaciones que se puedan generar entre las distintas centrales sindicales, CGT, CTA, bueno, UTEP, la economía popular, para, una vez que accedamos al proyecto, podamos dimensionar lo que implica y demás, tener algún tipo de reacción que además sea eficiente, digamos, ¿no? Esa respuesta en todo caso se la dejo a los dirigentes, a quienes tienen responsabilidad de conducción política. ¿Pero qué estás viendo vos, digamos? De las organizaciones. ¿Ves algún indicio de articulación, algo por ahí? Tal vez no me corresponda a mí, dar esa respuesta. No, yo creo que sí. Digo, están todas las organizaciones sindicales, todas las centrales están analizando este momento, es un momento muy delicado, cada una con su perfil, cada una con su posicionamiento, pero te diría que es una sensación que cruza transversalmente a los sindicatos y a las centrales, y seguramente va a haber respuestas unificadas, unitarias. Pero bueno, esto es algo que también hay que ir construyéndolo en el tiempo. Uh-huh. Luis, te agradecemos un montón este tiempo aquí en la radio de la universidad. Como siempre, gracias por ayudarnos a mirar un poco estos temas. Dale, gracias a vos. Hasta luego. Luis Campos es sociólogo, es abogado además, y en este caso investigador de, como les contábamos, el instituto, ahí voy a decir bien para no pifiarla, el nombre del instituto, que viene trabajando justamente desde hace mucho tiempo estos temas, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, y Luis viene además, antes de toda esta coyuntura un poco más caótica que venimos viendo desde la llegada de Javier Milei, ya Luis venía como caracterizando este mundo del trabajo que tiene esta complejidad de trabajadores cada vez más precarizados, flexibilizados, con salarios por debajo de lo que necesitamos para vivir. Bueno, todo esto que él viene caracterizando hace mucho tiempo, y esta puja por una reforma laboral regresiva también desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Esto que vos decías, lo de la industria del juicio, que es uno de los ¿qué sería? Como una muletilla. Sí, es una muletilla, una especie de sentido común instalado, y que puede denominar a cualquier cosa. Claro, y esto que él decía, porque si existe una industria del juicio, ¿quiénes pueden tener márgenes de maniobra en esa industria del juicio? El aparato judicial y los que se benefician, que no son los trabajadores justamente, ¿no? Claro. Entonces, también hay una mirada para hacer, pero bueno, eso es parte de lo que se viene discutiendo y vienen instalando hace mucho tiempo. Y lo último que decía, si no hay crecimiento económico... Claro, esa es la clave. Porque él mencionó el caso Menem, en el segundo mandato de Menem, pasó lo mismo, hubo una reforma laboral tremenda y la promesa era que se hacía específicamente para lo mismo que dijo Milei, casi palabra por palabra, hace unos días en un reportaje que le hizo Laje, para que aumentara la cantidad de trabajadores formalizados, que esto le convenía a todo el mundo, al trabajador, al empresario y a los sindicatos. No pasó eso, porque ¿qué pasa? No había trabajo para ofrecerle a los trabajadores que estaban ávidos de entrar
Además, 20.000 pymes cerraron en el gobierno. Claro, ese es el ¿Dónde, tema. ¿Dónde van esos ¿A trabajadores? quién le venden lo que producen? Sí, y dónde se está creando fuentes de trabajo que después puedan considerarse trabajo genuino, con derechos y demás. 60, creo que 60.000 dijimos trabajadores del Estado Nacional despedidos, sin mencionar ni contabilizar ahí los trabajadores y las trabajadoras de los estados provinciales y municipales. Eso no está en el mapa que venimos mirando, porque además es mucho más difícil de rastrear y de cuantificar eso, ¿no? Pero bueno...